subrayar que la comunicación de la política supranacional, la política de la Unión Europea, es clave, ya que si superamos el obstáculo geográfico que nos separa de las instituciones europeas a través de la comunicación, yo creo que, uno, podemos acercar la realidad europea al ciudadano, ¿vale? Puesto que al fin y al cabo esto es política, esto nos afecta, ¿vale? Y al fin y al cabo pues entonces nos interesa y si no, no estaríamos hoy aquí. Y dos, por otro lado, el poder escuchar, ya que si no, no hay comunicación. Por lo tanto, si quieren, ustedes me pueden preguntar o os pueden facilitar mi contacto o yo mismo, os podéis acercar a mí y os doy también mi contacto, yo encantado. Y escuchar es fundamental. Escuchar es fundamental porque la Unión Europea tiene un amplio margen de mejora en muchísimos ámbitos, con lo cual necesita del conjunto de la opinión de la sociedad civil para evolucionar y así adaptarse a las nuevas realidades. Yo, proeuropeísta que sea, también digo que me considero un inconformista. Soy un europeísta inconformista y como inconformista que soy, también siempre me gusta pararme a pensar qué no funciona, qué se podría hacer para mejorar y como valenciano, cómo podría haber una mejor Europa al servicio de mi tierra. Bueno, ya sin más dilación, voy a meterme en el tema que nos ocupa hoy aquí, que es la presidencia española del Consejo, porque cuando me pongo a hablar me enrollo un montón. Además, antes he saludado a un alumno y ahora no lo veo sentado, con lo cual creo que ha empezado a escucharme, ha tenido un flashback y debe de haber hecho a correr dirección Santa Catalina o algo. Pero bueno, a lo mejor ahora aparece. Bueno, entonces, para saber qué es la presidencia del Consejo, la presidencia española del Consejo, para saber su significado, primero subrayar que no se trata de la presidencia de la Unión Europea. No se trata de la presidencia de la Unión Europea, como algunas voces erráticamente han venido señalando, especialmente durante el último mes. En algunos casos, por desconocimiento, lo cual es entendible. En otros casos me ha dado la sensación, desde mi punto de vista, un cierto interés partidista, lo cual ya no sería tan entendible, pero bueno. ¿Vale? Entonces, en cualquiera de los casos, la presidencia española del Consejo de la Unión Europea es la presidencia de una de las 7 instituciones de la Unión Europea. 7 instituciones, ¿vale? Por tanto, creo que para saber entonces qué es la presidencia del Consejo, conviene recordar brevemente, muy brevemente, un poco el significado de qué representa el Consejo en el entramado institucional de la Unión, concretamente en el triángulo legislativo, para no irme por las ramas, ¿vale? Con lo cual, bueno, yo creo que conviene hacer soy consciente de que muchos de ustedes ya lo conocen, pero creo que conviene hacer este breve ejercicio, más que nada por si alguien no lo supiera, pues que no se vaya quedando atrás mientras yo hablo, ¿vale? En definitiva, que no construyamos la casa por el tejado y que vayamos de lo más general a lo más específico. ¿Vale? Entonces he dicho triángulo legislativo, por lo tanto voy a hablar muy rápidamente, pero muy rápidamente, de la Comisión, del Parlamento y del Consejo. Cuando termine veréis cómo brevemente ya vais a saber qué vamos a presidir de aquí a día y medio durante los próximos 6 meses. ¿Vale? Entonces, triángulo legislativo. Vamos a situar en el vértice superior a la Comisión Europea y en los 2 vértices inferiores, Parlamento Europeo y Consejo de la Unión. ¿Vale? Empezamos por el vértice superior, Comisión Europea. ¿Vale? La Comisión Europea sería nuestro ejecutivo. ¿Vale? Sería nuestro ejecutivo, 27 comisarios, incluida nuestra presidenta, Ursula von der Leyen, quien fue elegida para un mandato de 5 años en el año 2019. ¿Vale? La Comisión Europea es la institución encargada de velar por el interés general de la Unión. ¿Vale? O sea, el interés general de la Unión Europea entendida en su conjunto. ¿Vale? Yo creo que esto se entiende mejor también en el simple hecho de que los comisarios, ¿vale? Los 27 comisarios, son elegidos por su compromiso europeo, ¿vale? Por su compromiso europeo. Es decir, con plenas garantías de independencia. Brevemente e informalmente os diré que a priori no van a barrer a favor del Estado del que son nacionales. ¿Vale? Si fuera así, eso no podría ser. ¿Vale? Vale. ¿Y la Comisión por qué la he situado arriba, en el triángulo legislativo? ¿Por qué la sitúo en el vértice superior? Porque la Comisión Europea
más allá de supervisar y ejecutar el cumplimiento de las normas de la Unión, es quien tiene la iniciativa legislativa y presupuestaria. O sea, básicamente, sus propuestas llueven a Parlamento Europeo y Consejo, ¿vale? Saltamos al Parlamento Europeo. Parlamento Europeo sería la institución, la única institución elegida directamente, porque la Comisión vía indirecta, bueno, pero directamente, vía democrática, el Parlamento Europeo es la única, ¿vale? Por los nacionales de los 27 Estados miembros, ¿vale? Por tanto, el Parlamento Europeo es el corazón de la democracia europea. El Parlamento Europeo también tiene su presidencia. En la comisión he dicho Ursula von der Leyen. Aquí también fue elegido en 2019 David Sassoli, quien desafortunadamente falleció en el 2022, tomándole el relevo Roberta Metsola, ¿vale? El Parlamento Europeo tiene funciones legislativas y presupuestarias, ¿vale? Las cuales son compartidas con el Consejo, que es el que nos interesa, ¿vale? Legislativas y presupuestarias compartidas con el Consejo. Y ahora ya saltamos al Consejo y en menos de un minuto estamos hablando de la presidencia del Consejo, ¿vale? El Consejo, efectivamente, junto con el Parlamento Europeo, comparte poder legislativo y la aprobación del presupuesto, ¿vale? Es decir, son los colegisladores. ¿Qué representa el Consejo? El Consejo es la institución de la Unión que representa o que encarna o donde se defienden los intereses nacionales, ¿vale? Ahí uno sí que se va a dar tortas por su país, a priori es así, ¿vale? Por lo tanto, en el Consejo se sienta un representante de cada Estado miembro de rango ministerial, según el tema a tratar, el ministro X, según el tema a tratar, o el secretario de Estado en su caso, los cuales están facultados para comprometer al gobierno en cuestión, ¿vale? El Consejo, así formaciones, hay 10 formaciones, 10 configuraciones del Consejo. Consejo de Agricultura, pues ahí tendríamos sentaditos a los 27 ministros de Agricultura, uno de cada Estado miembro. Consejo de Economía y Finanzas, el ECOFIN, pues los 27 ministros de Economía y Hacienda de los 27. De Educación, Juventud, Cultura y Deporte, los 27 ministros de Educación de cada Estado miembro. Así hasta las 10 configuraciones según el tema que se va a tratar, ¿vale? Vale, y ahora bien, ahora ya sí que nos planteamos, ¿y quién preside esas sesiones? ¿Quién preside las sesiones del Consejo? La presidencia rotatoria de turno, ¿vale? Es decir, que a diferencia de las otras instituciones donde tienen su presidente o su presidenta permanente, aquí la presidencia se comparte entre los 27, de forma rotatoria cada 6 meses, ¿vale? ¿En todas las configuraciones? No, en todas excepto en una, ¿vale? A excepción de la configuración de asuntos exteriores, cuando van a tratar seguridad y defensa, ¿vale? Ahí se encarga el alto representante de la Unión para Política Exterior y de Seguridad Común. Cuando es Consejo de Asuntos Exteriores para temas comerciales o de desarrollo, el alto representante no está, ¿vale? Pero para seguridad y defensa se encargaría de presidir el alto representante. Dicho lo cual, para el caso de la presidencia española, podemos afirmar que siempre va a haber un español presidiendo, porque el alto representante de la Unión Europea en Política Exterior y de Seguridad Común es Josep Borrell, con lo cual, pues al final, en todas las configuraciones vamos a tener sentado a un español, ¿vale? España, ¿vale? Por quinta vez en su historia, del 1 de julio del 2023, ¿vale? De aquí a día y medio, hasta el 31 de diciembre, va a ejercer la presidencia del Consejo, ¿vale? Este segundo semestre del 2023. Luego nos seguirá Bélgica y a continuación nos seguirá Hungría, ¿vale? ¿Es esto relevante? Que venga luego Bélgica y que luego vaya Hungría. Sí, sí que es relevante, ¿vale? Porque los Estados miembros que ejercen la presidencia colaboran estrechamente en grupos de 3, ¿vale? Colaboran estrechamente en grupos de 3 denominados tríos, ¿vale? Por lo tanto, España inicia el trío del 1 de julio al 31 de diciembre, luego Bélgica del 1 de enero del 24 al 30 de junio del 24 y luego Hungría
del 1 de julio del 24 al 31 de diciembre del 24. Con lo cual nos movemos los tres. La idea que hay detrás de los tríos es que es fijar objetivos a largo plazo y que lo que inicie la presidencia de uno no quede desvirtuado por la acción del siguiente, ¿vale? Porque si no, al final, intereses contrapuestos hay un montón, cada uno quiere barrer hacia su casa. En definitiva, tiene que haber una cierta coherencia en la línea de actuación y lo que haya podido iniciar una presidencia, si no la ha podido cerrar, que lo cierre la siguiente, ¿vale? Por lo tanto, los tres tienen que consensuar, los tres, como cualquier otro trío, como el anterior, Francia, República Checa, Suecia, tienen que consensuar un programa de 18 meses, que se conoce como la agenda estratégica, ¿vale? La agenda estratégica. Y conforme a ese programa de 18 meses que hemos fijado con Bélgica y Hungría, a partir de ahí ya cada uno desarrolla su programa semestral para su respectiva presidencia, ¿vale? Por lo tanto, ahí la importancia de los tríos. El hecho que España vaya a presidir ahora en el segundo semestre, pues bueno, se dice que lo malo de tener un segundo semestre es el hecho de que en Bruselas, en las instituciones europeas, hay menos actividad en el mes de agosto, con lo cual, teóricamente o en la práctica, es un mes menos de trabajo para sacar trabajo adelante. Lo bueno es que iniciamos el trío, es decir, que vamos a darle el impulso a la agenda europea, a esa agenda estratégica desde un primer momento. Y por otro lado, es una presidencia de fin de ciclo, ¿vale? Es una presidencia de fin de ciclo, que esto no lo ocurre a todo el mundo. Es la última presidencia completa antes de que tengan lugar las próximas elecciones europeas, ¿vale? Porque a los belgas les va a pillar de por medio. ¿Vale? Es la última completa porque entre el 6 y el 9 de junio del 24 tendrán lugar las elecciones europeas con cambios en el Parlamento Europeo, con cambios en la Comisión Europea y cambios en figuras relevantes como el alto representante, ¿vale? Con lo cual es la última completa. ¿Qué tenemos que hacer? Pues a priori hay un poco de presión, se dice que hay un poco de presión por el hecho de que tienes que cerrar trabajo antes de que empiece una nueva administración, hay expedientes que hay que cerrar. Hay que canalizar, de todas formas, esa presión de forma positiva para, entre todos, impulsar la agenda europea y realmente conseguir avanzar en todo aquello que se pueda, ¿no? Luego, los belgas, lo bueno es que sí que empiezan ese primer semestre que a priori quiere todo el mundo. Lo malo de los belgas es, como un poco he dicho antes, que van a tener su presidencia no en plena, pero en momento preelectoral, con lo cual hay un pequeño riesgo de que no quieran mojarse en temas sensibles que puedan tener más o menos impacto electoral a posteriori, ¿vale? Con lo cual ahí tienen ese riesgo, pero bueno. Y luego vendría Hungría, ¿vale? La de Hungría sí que es cuanto menos preocupante, porque en Hungría es un país que constantemente están atentando contra el Estado de Derecho. Tienen un presidente, Viktor Orbán, que bueno, más allá de los problemas internos que tiene dentro de su país, se comporta, entre comillas, como el niño malo de la clase y va coqueteando con las ideas de ralentizar las ayudas a Ucrania, ralentizar las sanciones contra Rusia, con lo cual ahí hay un tema un poco pues delicado a ver Hungría como cuando llegue el turno qué ocurre, ¿no? Vale, las funciones, ¿vale? Las funciones de la presidencia, ¿qué se hace? ¿Vale? Básicamente priorizar y conciliar. Priorizar y conciliar. También se habla de coordinar los trabajos del Consejo, por supuesto, pero a mí me gusta hablar o distinguiros o reducirlo a esas dos, priorizar y conciliar. Priorizar, es decir, la capacidad de elegir qué temas quieres tratar o tocar con una mayor celeridad, en cierto modo darles un mayor impulso. ¿Vale? Expedientes abiertos hay muchos, pero no hay que confundir expedientes con prioridades. Los expedientes hay que tratar de cerrarlos, pero lo bueno de la presidencia es que se te permite decidir qué temas quieres tocar primero
qué temas quieres tocar primero, para darles un mayor impulso. Y esto se puede hacer aprovechando las fortalezas del Estado que ejerce la presidencia de turno. En nuestro caso, por ejemplo, para tratar de cerrar o de avanzar esos acuerdos con América Latina, ¿vale? Yo creo que ahí sí que van a aprovechar la presidencia española para poder avanzar en esos aspectos. ¿Qué más quiero poder decir por ahí? Bueno, en cualquier caso, hay que tener en cuenta que, por lo tanto, la presidencia española nos va a permitir impulsar la agenda europea, pero esto es importante, durante la presidencia, no tanto en lo que a España le pueda interesar, sino en lo que a la Unión Europea le pueda interesar en su conjunto. Es decir, que durante esos 6 meses que presides el Consejo, en cierto modo dejas de agitar un poquito la bandera de España y coges la de Europa, ¿vale? Porque tienes que arrimar el hombro para sacar el trabajo adelante. Y esto va ligado con la otra función de la presidencia, que digo yo, conciliar. ¿Vale? Tener en cuenta, como he dicho antes, que el Consejo es la institución en la que están representados los intereses nacionales. Ahí llueven tortas y es donde múltiples propuestas legislativas se atascan y no salen adelante. ¿Vale? Por lo tanto, la labor de conciliación es fundamental. Y yo creo que esa especial labor de conciliación de la presidencia española también se puede ver de forma un poquito más tangible en el hecho de que la presidencia del Consejo también te permite representar al Consejo frente a las demás instituciones, fundamentalmente Comisión Europea y Parlamento Europeo, ¿vale? Con lo cual vas a ver cómo tu presidencia puede acaba presidiendo grupos de trabajo, reuniones informales de negociación, ¿vale? Que se conoce como los trílogos. ¿Y dónde más puedes estar? En los comités de conciliación, ¿vale? Un comité de conciliación cuando el procedimiento legislativo se agota en su último momento, que hay que formar un comité de conciliación, ahí la presidencia puede jugar un papel importante a la hora de conciliar posturas con el Parlamento Europeo y ya también luego con el Consejo. Luego, por otro lado, también yo creo que esa labor de conciliación también la puedes ver de forma tangible en el hecho de que también vas a presidir las reuniones del Comité de Representantes Permanentes. Ha llegado mi hija. Hi, my baby. Vale. Vas a presidir las reuniones del Comité de Representantes Permanentes. ¿Qué es el Comité de Representantes Permanentes o COREPER? El COREPER es el órgano interno del Consejo. El órgano interno del Consejo. Es decir, que cuando se reúnen los ministros no es que luego cierren con la llave y el Consejo se haya acabado. Ahí hay gente trabajando constantemente, preparando las reuniones para el día en que los 27 ministros del tema que tengan que tratar lo tengan ya todo preparado. ¿Vale? En el Comité COREPER, Comité de Representantes Permanentes, siempre tenemos, todos los estados, un representante o dos representantes, estamos representados por nuestros embajadores de forma individual, ¿vale? El COREPER se divide en dos, tenemos allí 2 embajadores, COREPER 1 y COREPER 2. El COREPER 1 se denomina 1 porque se creó históricamente el primero, es el que se encarga de preparar los temas técnicos. Cuando digo temas técnicos me refiero, o en lenguaje diplomático se dice que es pues, agricultura, pesca, energía y tal, ¿vale? El COREPER 2, que dicen que es los asuntos políticos, tratan asuntos generales, asuntos exteriores, asuntos económicos y justicia y asuntos de interior. ¿Vale? Entonces, el COREPER constantemente está preparando esos trabajos del Consejo y la presidencia española te va a permitir estar presente ahí para dirigir esos trabajos del Comité de Representantes Permanentes. ¿Qué más quiero decir? A ver, coge la chuleta, que se me ha olvidado, que se me ha escapado algo. Vale, las funciones. Vale, las prioridades. Ya saltamos a las prioridades. Vale. España, el pasado 15 de junio, presentó bajo cuatro
cuatro rúbricas o epígrafes, los cuatro ejes principales sobre los que pretende priorizar la acción política del Consejo. Priorizar, ¿vale? Recordemos que es la función principal de la presidencia, priorizar. Y estos fueron, por un lado, reindustrializar la Unión Europea y garantizar su autonomía estratégica abierta, avanzar la transición ecológica y la adaptación medioambiental, impulsar una mayor justicia social y económica y reforzar la unidad europea, ¿vale? Esas son las cuatro prioridades de España, ¿vale? El orden en el que fueron expuestas no quiere decir o no se traduce en la superior priorización de unas sobre otras. Todas igual de importantes independientemente del orden en el que estas cuatro fueron presentadas. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas, al menos sí que me gustaría mencionar algunos de los temas que se incardinan dentro de cada uno de estos 4 puntos y así reflexionar un poco de la importancia de los mismos. Empezamos por el primero, reindustrializar la Unión Europea y garantizar su autonomía estratégica abierta. ¿Por qué reindustrializar la Unión Europea y qué es eso de autonomía estratégica abierta? Vale, tenemos que partir de la importancia de la industria en la Unión Europea. La industria en la Unión Europea ocupa un lugar clave en la economía europea. De hecho, el conjunto del sector industrial representa más del 20% de esa economía europea, lo que al fin y al cabo se traduce en millones de puestos de trabajo, ¿vale? Muy importante. Sin embargo, esa misma industria de la que estoy hablando se ve constantemente afectada por acontecimientos internacionales que escapan de nuestro control, ya sea una pandemia o sea una guerra, ¿vale? ¿Qué mensaje nos llegó? ¿Qué mensaje llegó a nuestra industria el día cuando atravesamos la pandemia? Por un lado, que nuestra industria efectivamente es fuerte, es una industria resiliente, que gran parte de esa fuerza, de esa resiliencia, se la debemos a la apertura del mercado europeo a mercados exteriores, es decir, que el comercio exterior aporta valor añadido en nuestros procesos productivos, eso no lo podemos negar. Y dos, que nuestra industria es vulnerable, también es vulnerable, porque cuando suceden acontecimientos en el orden internacional que escapan de nuestro control, nuestra industria se puede ver afectada. ¿Por qué? Por el hecho de que la cadena de suministro, mejor dicho, las cadenas de suministro se cortan, ¿vale? Entonces, tener en cuenta cómo la actual situación de incertidumbre en las relaciones internacionales, unido a los problemas de abastecimiento que hay en materias primas, componentes, bienes intermedios, hacen necesario reforzar las cadenas de suministros. Y esto tiene que hacerse dentro del marco de lo que se conoce como autonomía estratégica abierta, ¿vale? Un término que originariamente no era aplicable en temas comerciales y que nos lo hemos ido llevando a otras áreas. ¿Qué significa autonomía estratégica abierta? Pues que tenemos que encontrar el equilibrio entre la apertura al mercado, por un lado, y la capacidad de ser autosuficientes por el otro. Y esto es una lección que hemos aprendido tanto de la pandemia como de la guerra en Ucrania. Si tenemos muchas dependencias estratégicas de determinadas materias primas o bienes intermedios, ya sean materiales sanitarios, semiconductores, energía, cereales, ¿qué pasa cuando ocurre un problema, un shock internacional, llamémosle COVID, llamémosle Putin? Pues como decimos en Valencia, estem fotuts. Estem fotuts porque realmente esto tiene un impacto directo en el bienestar de la ciudadanía europea como consumidor y usuario y, por supuesto, en la competitividad interna de Europa en su conjunto, del sector industrial. Por lo tanto, ahí sí que hay dos planes de acción interconectados donde la presidencia tiene que trabajar. Uno, tenemos que diversificar mercados, pero esto tenemos que hacerlo sabiendo
en qué diversificamos y con quién vamos a diversificar. Y por otro lado, tenemos que fomentar la competitividad interna de la Unión Europea. Es decir, tenemos que reducir el número de dependencias del exterior y reducir la intensidad de aquellas que nos queremos, para ser estratégicamente autosuficientes, no tener que necesitar tanto de fuera, ¿vale? Y esto es importante, ¿vale? Por lo tanto, estos dos planes tenemos que diversificar, sabiendo con quién diversificamos. Aquí la presidencia española tiene tareas importantes. La primera, tratar de avanzar o cerrar mediante su firma los acuerdos comerciales con México, con Chile, con Mercosur, si bien hay otros abiertos como Australia, Nueva Zelanda, Indonesia o India. Pero bueno, fundamentalmente yo creo que aquellos más con América Latina es donde más vamos a poder arrojar un poco más de luz. Luego, por otro lado, estamos fortaleciendo las relaciones con Estados Unidos, las relaciones transatlánticas. A mí esto me parece fantástico. O sea, fortalecemos las relaciones con la Casa Blanca, pero hay que tener en cuenta que a ellos también les interesa fortalecer las relaciones con la Unión Europea. Por lo tanto, yo aquí sí que aprovecharía y daría un golpe sobre la mesa, bien dado, con cuidado, pero un golpe sobre la mesa para que nos supriman de una vez el arancel a la aceituna que nos estamos comiendo desde el 2018. Por lo tanto, si tan bien nos vamos a llevar, podrían empezar a aflojar por algunos lados. Pero bueno. Y luego hay otra cumbre muy importante, la cumbre UE-CELAC, ¿vale? La cumbre regional entre los Estados miembros de la Unión Europea, la propia Unión Europea y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, ¿vale? Esta es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Las relaciones con América Latina siempre han sido clave, Pero ahora, si cabe, cobran aún una mayor importancia dado el marco actual geopolítico, que invita a que nos convirtamos en socios estratégicos. Ante problemas de suministro, ante problemas de competencia en el comercio exterior, problemas con China, problemas con Rusia, etc., tenemos que mirar a algún lado para, entre todos, tendernos la mano. Y a CELAC, ¿vale?, a la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, obviamente esto también les interesa, ¿vale? La Unión Europea, al fin y al cabo, viene siendo el primer cooperante al desarrollo en su región, ¿vale? Y de esta cumbre van a sacar, entre otros beneficios, nuevas inversiones, apoyo político para consolidar algunas democracias, que aún tienen que consolidar, con lo cual va a ser una cumbre bastante interesante. Esta cumbre ya tiene fecha, se va a celebrar en Bruselas los días 17 y 18 de julio, ¿vale? Y no se venía celebrando desde el 2015, con lo cual ya ha pasado un lapso de tiempo importante para que vuelva a celebrarse, ¿vale? Luego, por otro lado, hemos dicho, por un lado, diversificar mercados y, por otro lado, fomentar la competitividad interna. Y aquí voy a tender un puente un poquillo con la segunda prioridad de la transición ecológica, avanzar en la transición ecológica y la adaptación medioambiental. Ahora veremos el nexo, ¿vale? Hay que ser más competitivos. Cuanto más competitivos seamos a nivel interno, menos vamos a necesitar de fuera, ¿vale? Con lo cual necesitamos, más allá de una ejecución correcta de nuestras normas, nuestra política de competencia, más allá de eso, vamos a necesitar, cuando movilicemos el capital, saber dónde va a ir la inversión, ¿vale? Y la inversión hay que canalizarla a la transición ecológica y la adaptación medioambiental de nuestros procesos productivos y de nuestros productos o servicios finales que llegarán al consumidor o usuario. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que canalizarse la inversión ahí? Porque el modelo económico actual que adopta cualquier economía moderna está basado en extraer, utilizar y reemplazar. Y fin, porque se agota. Eso está llamado a desaparecer. Primero, por la propia emergencia climática. Segundo, porque ese modelo, al fin y al cabo, lo único que te está diciendo es tú tira de esos recursos limitados, agotables, y bye, bye, porque luego ya no los vuelves a ver. Y tercero, las estadísticas nos dicen, aquí hay documentos de trabajo chulísimos de la Comisión Europea, de
de aquello en lo que estamos dependiendo del exterior, y esas estadísticas nos dicen que justamente los recursos limitados, agotables, son aquellos de los que tenemos una mayor dependencia. Por lo tanto, es un momento fantástico para reconvertir un poco ese modelo industrial y pasar a un modelo, avanzar a un modelo circular. Un modelo circular que se base en la sostenibilidad de los procesos de producción y del producto o servicio final, ¿vale? Tanto del proceso productivo como del producto final. Y aquí, y esto es importantísimo, hay una auténtica carrera internacional por situar, de cada país, por situar a sus respectivas empresas al frente de la carrera de la transición ecológica. Todos quieren ser los primeros y cuando ocupen ese nicho será muy difícil moverlos. Y esto lo quiere tanto Estados Unidos, pasando por China, pasando por la India y yendo hasta Japón. Y nosotros también queremos ser los primeros. La Unión Europea quiere ser la primera, está trabajando para ser la primera. Y por lo que estoy viendo, está poniéndole más ganas que nadie en este sentido, ¿vale? Con lo cual, creo que en ese sentido vamos por un buen camino. Tener en cuenta que parte de lo que la Comisión Europea, cuando adoptó el denominado Pacto Verde Europeo, ¿vale? El Pacto Verde Europeo, ahí marcó una hoja de ruta para que la Unión Europea fuera la primera región del mundo en alcanzar la neutralidad climática en el 2050. En parte, desde luego, el motivo fundamental es la emergencia climática, punto. Pero desde un punto de vista de reconversión industrial es otro motivo para que esto sea así. Más allá del 2050, o más allá, diría yo, antes, incluso en el 2030, nos estamos planteando reducir los gases de efecto invernadero en al menos un 55%. Un 55%, ¿vale? Esto es lo que un 55% con respecto a los niveles preindustriales, ¿vale? 1990, cogido como referencia. Aquí este paquete legislativo se conoce como Objetivo 55 o Fit for 55, ¿vale? Y en definitiva, dentro de este paquete legislativo y dentro del propio Pacto Verde Europeo, tenemos múltiples propuestas legislativas, muchísimas. Cuando uno escucha Pacto Verde Europeo, lo primero que piensa es que hay un pacto aislado, una estrategia aislada o que ese pacto se va a canalizar a través de una norma X. No. Cuando se dice múltiples, es muchísimas, una cascada de nueva legislación y reforma de anterior. Cuando Ursula von der Leyen cogió las riendas de la Comisión en el 2019, ella adoptó, o la Unión Europea al fin y al cabo, todos adoptamos un enfoque transversal de la sostenibilidad. ¿Qué quiere decir el enfoque transversal de la sostenibilidad? Se consideró que todas las políticas podían aportar algo a la sostenibilidad con carácter general y a la lucha contra el cambio climático desde un punto de vista particular. Todas pueden aportar, aunque sea un granito de arena, y se pusieron todas al servicio de estos objetivos, con lo cual empezaron a tocar legislación preexistente de todas las políticas para encauzarlas en temas de sostenibilidad, cambio climático, etc. ¿Vale? Muchas de estas propuestas, como he dicho, han caído al Consejo y en el Consejo es donde muchas de estas propuestas son o quedan atascadas. Ahí es donde se quedan atascadas porque van afectando a unos intereses nacionales o a otros, ¿vale? Van tocando sectores económicos más o menos sensibles dependiendo del Estado, ¿vale? Hay sectores económicos que son más sensibles a la transición ecológica y la adaptación medioambiental. La energía, el sector energético, ¿vale? De hecho, con la guerra en Ucrania, cuando estalla la guerra en Ucrania, todo el desarrollo del Pacto Verde Europeo tiene que, en cierto modo, reformularse, ¿vale? Porque hizo más evidente la necesidad de independizarse energéticamente de los combustibles fósiles de Rusia, y eso requería que cerrásemos nuevos acuerdos con nuevos proveedores, tratando de reducir el uso de combustibles fósiles y tratando de encontrar nuevas fuentes de energía que favorezcan la transición ecológica. En el año 2015, a principios del año 2015, tuve la ocasión de hablar con el comisario, vicepresidente de la Comisión, Jyrki Katainen,
con ocasión de un concurso de propuestas legislativas ciudadanas y más o menos se lo comenté. Digo, esto es mi propuesta. Y él dijo, pues nos va a pillar el toro, y efectivamente, en cierto modo, nos pilla el toro, si bien es cierto que nunca es tarde para ponerse manos a la obra en todo el tema de transición ecológica y adaptación medioambiental. Por lo que, dentro de este paquete legislativo Objetivo 55, para reducir en un 55% los gases de efecto invernadero, aquí propuestas muy interesantes. En algunas ya hay una posición política alcanzada con el Parlamento Europeo al respecto de las mismas, pero que requieren aún de esa aprobación formal en el Consejo, como por ejemplo el reglamento para descarbonizar el sector marítimo o el reglamento para descarbonizar el sector aéreo, ¿vale? Son reglamentos que aún tienen que votarse en el Pleno del Consejo, con todos reunidos, ¿vale? Vale, y ya con ello moveríamos a la siguiente prioridad: impulsar una mayor justicia social y económica. Dentro de esta prioridad, yo distinguiría fundamentalmente dos caminos centrales. Hay dos caminos centrales en la acción política del Consejo, en cómo vamos a priorizarla. Por un lado, estaría el Pilar Europeo de Derechos Sociales y, por otro lado, la reforma fiscal. Esos son nuestros dos grandes objetivos dentro de este tercer epígrafe. Voy a empezar con el Pilar Europeo de Derechos Sociales. Pues esta mañana, justamente, hablando con un compañero de Lituania, ha salido este tema por casualidad, no porque estuviéramos hablando de esto, pero de casualidad. Y él me decía, es que en política social la Unión Europea no hace nada, no hay nada. Pero bueno, esto no es así. Esto no es así. Es un ámbito en el que hemos avanzado muchísimo de lo que fue en sus orígenes, cuando el Tratado de la Comunidad Económica Europea preveía normas para coordinar la seguridad social de los trabajadores transfronterizos, a lo que es a día de hoy, ha habido una evolución sustancial. En especial, yo diría que tras la cumbre de Gotemburgo en el 2017, ¿vale? Cuando se acuñó con Pilar Europeo de Derechos Sociales. Desde entonces se ha hecho mucho hincapié, se ha trabajado muchísimo en todo el tema de política social, con planes de acción muy diversos. Ahí podremos encontrar la estrategia para la igualdad de las personas LGTBIQ, ¿vale? Por ejemplo, que es una estrategia que trata de fomentar, de promover entre Estados miembros la tipificación de delitos de odio homófobos, entre otras iniciativas. Tendríamos la lucha contra la lucha contra la violencia doméstica, la violencia de género, ¿vale? Aquí yo creo que sería destacable la adhesión de la Unión Europea al Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul es el primer instrumento legal de carácter internacional destinado para prevenir y combatir la violencia contra mujeres y niñas. Es un convenio muy importante. Si bien es cierto que cuando se hace galardón o gala de que hemos firmado el Convenio de Estambul, no se termina de decir todo lo que hay de fondo. Y esto es lo que hay de fondo. En realidad, el Consejo, no todos en el Consejo quisieron firmar el Convenio de Estambul. Ahí está por firmar unos cuantos Estados miembros. El tema acabó en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea diga, bueno, no necesitas la unanimidad en el Consejo para ratificar el convenio, por lo tanto, fantástico. Pero yo creo que es insuficiente el hecho de que hayan estados dentro de la Unión Europea que no hayan querido firmarlo. Me parece lamentable, por decir poco, con lo cual yo creo que lo importante es que tratemos de impulsar la norma interna, la propia norma de la Unión Europea, que venga de la propia Unión. No tengamos me parece fantástico que nos adhiramos a convenios internacionales, pero también hay que impulsar la norma interna o tratar de fomentar estándares entre Estados miembros, ¿vale? Esto, desde luego, es fundamental. Al fin y al cabo, estamos en un espacio de libertad, seguridad y justicia, con lo cual, en un espacio de libertad, seguridad y justicia, la mujer no tiene por qué experimentar variaciones en su protección dependiendo del estado en el que esté. Eso no puede ser, ¿vale? Si al fin y al cabo te comportas como uno.
Yo creo que aquí hay que ser contundente, al igual que la presidencia sueca, que termina ahora, se propuso trabajar las directivas sobre diferencia salarial, ¿vale? Las directivas sobre diferencia salarial, ¿vale? Transparencia salarial, no me venía la palabra transparencia, las directivas de transparencia salarial, ¿vale? Muy importante, ¿por qué? Los datos que teníamos de eurobarómetros, de estadísticas y tal, aún nos estaban diciendo que la mujer cobra menos, un 13%, que el hombre. La Comisión se puso las pilas al respecto, hizo propuesta legislativa para que hubiera un poco de transparencia por parte de las empresas y que pudiéramos conocer un poco el salario de los que cobran los hombres y las mujeres para tratar de reducir esa diferencia, ¿no? Y por lo menos el que ponga la pasta que tenga la vergüenza de poner la discriminación de cara al público, ¿no? Han hecho muy bien, la han sacado adelante, al igual que no solo la presidencia sueca, el Parlamento Europeo yo creo que aquí lo ha trabajado muy bien, las propuestas de la Comisión. Y al fin y al cabo, esto de la diferencia salarial, ahora que pienso, esto está reconocido, escrito, por escrito, ya en 1957, con el Tratado de la Comunidad Económica Europea, ya se hablaba de que no podía haber diferencia salarial, con lo cual es que llevamos entre 66 años de retraso, ¿vale? Esto es así. Igual con los salarios de jóvenes y personas desfavorecidas. Pues bueno, afortunadamente hemos ampliado la partida del Fondo Social Europeo, Fondo Social Europeo Plus, que destina una partida mayor a jóvenes y personas desfavorecidas dentro del marco financiero plurianual 2021. ¿Vale? Yo creo que eso es bastante importante. La presidencia española, ¿qué se propone? La presidencia española se propone impulsar los derechos de los trabajadores de sectores, de colectivos vulnerables, como sean los niños, las mujeres que sufren violencia doméstica o personas que sufren algún tipo de discapacidad, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que ahí hay un trabajo bastante interesante por delante, hay unas cuantas directivas que están en marcha y yo creo que sí que las van a poder cerrar en un semestre, confío. El otro tema que hemos dicho era la reforma fiscal, ¿vale? Aquí la reforma fiscal también cabría dentro de impulsar una mayor justicia social y económica. Como sabéis, somos 19 en esta cooperación reforzada que se llama el euro. No todos tenemos el euro, no los 27, somos 19. ¿Vale? La Unión Económica y Monetaria es el cuarto escalón del proceso de integración. La Unión Económica y Monetaria implicaba que aquellos Estados miembros que adoptasen el euro cediesen el ejercicio de la política monetaria y de la política cambiaria en favor de la Unión Europea. Las ejerce el Banco Central Europeo. Pero también, la Unión Económica y Monetaria también implicaba que todos los Estados miembros, independientemente de si adoptaban o no el euro, todos debían coordinarse mejor económica y presupuestariamente. Todos. Si bien hay una obligación reforzada para aquellos que adoptasen el euro, pero todos estábamos obligados, ¿no? Es lo que se conoce como el marco de gobernanza económica. Aquí hay un pacto fundamental, que es donde está pivotando toda la idea de la reforma fiscal, que es el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento básicamente obliga a que los Estados miembros de la Unión Europea tengan un déficit público por debajo del 3% y una deuda pública por debajo del 60%. El Consejo puede emitir recomendaciones a los Estados miembros si ve algo que no cuadra. Y, llegado el caso, puede imponer sanciones. ¿Vale? Por tanto, déficit 3%, deuda pública 60%. ¿Qué pasa cuando llega la pandemia? Que obviamente el gasto público se iba a disparar, con lo cual la Unión Europea, ¿qué hizo? Suspender o poner en suspensión esa normativa, con la idea de reactivarla a posteriori, pero también reevaluarla, ver si en el fondo estaba siendo adecuada, porque chirriaban muchas cosas. Entonces, al final del año pasado, la Comisión finalmente puso sobre la mesa
la propuesta de la reforma fiscal, una reforma orientada a simplificar todo el marco regulatorio, que es una barbaridad la cantidad de normas. Yo cuando explico el marco regulatorio fiscal de la Unión Europea, yo creo que nos volvemos locos, los estudiantes y yo también, porque más allá de las normas que conocemos, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que he mencionado, luego está el Two-Pack, el European Semester, el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, y luego más allá de ahí tenemos un reglamento de no sé qué, un reglamento de no sé cuántos, un reglamento de no sé menos, bueno, una cascada. Con lo cual el objetivo es simplificar todo eso un montón, simplificarlo. Mantener la obligación del 3% de déficit y 60% para la deuda. Pero se dejaría a los Estados miembros un mayor margen de discreción para decidir cómo quieren cumplir con esos objetivos, ¿vale? Darles un poquito más de cancha, no ahogarlos tanto. Quiero cumplirlos de esta forma, en este tiempo, bueno. Ahora bien, si no cumples con el objetivo del déficit, si tienes un déficit por encima del 3, los Estados miembros estarían obligados a reducir en un 0,5% sus presupuestos hasta bajar a ese 3%, al umbral del 3%. Aquí en el Consejo, obviamente, hay tortas al respecto. Alemania, que está más sólida financieramente, pide que aquel que tenga un déficit excesivo lo reduzcan un 1%. Otros dicen que ni hablar, que con un 0,5 ya es suficiente. No es una reforma que, esta sí que va a ser complicada, creo yo, por lo menos interesante, cuanto menos, de seguir en el Consejo. Alguna de las novedades de la reforma, bueno, también se permitiría a los Estados miembros pedir un periodo de tiempo de cumplimiento más largo, más laxo, si ponen sobre la mesa compromisos de inversión que apoyan la sostenibilidad de su deuda, siempre y cuando esos compromisos de inversión vayan alineados con los objetivos y principios de la Unión Europea, con objetivos y principios comunes, ¿vale? En cuyo caso también podríamos adoptar una posición más laxa con ellos. La otra idea de la reforma es eliminar las sanciones económicas, que ya no se sancione económicamente, si bien es cierto que introducen el tema de las sanciones de reputación. Es decir, que lo que propone la Comisión es que se pueda suspender los fondos estructurales, el mecanismo de recuperación y resiliencia, hasta que el Estado que está incumpliendo baje al 3% del déficit público, ¿vale? Aquí esta va a ser muy compleja, ¿vale? Esta, desde luego, yo creo que es la de las que tienen más complejidad, subrayada por algunos expertos como la gran reforma, otros la pasan por alto, pero yo, desde luego, considero que es donde más tortas pueden haber, ¿no? Vale, si pasáramos ya a la cuarta prioridad. La cuarta prioridad es reforzar la unidad europea, la unidad de Europa. Bien, la fórmula que utiliza España para referirse a esta cuarta prioridad, desde mi punto de vista, es prudente, a la par que consistente con la situación actual de la Unión Europea. Digo que es prudente porque podía haber empleado otra terminología que gusta mucho en los foros, tipo avanzar o progresar, y eso denota un mayor interés por profundizar en el proceso de integración. Han habido momentos de euforia, a pesar de batacazos como el Brexit, pero han habido momentos de euforia a posteriori, como el año pasado cuando terminó la llamada Conferencia sobre el Futuro de Europa. No me voy a alargar sobre ello, pero hubo euforia cuando el 9 de mayo del 2022 presentamos un libro con 49 propuestas a los presidentes del Parlamento Europeo, Comisión, Consejo Europeo, y ahí empezamos a hablar de vamos camino de una nueva constitución, una nueva reforma de los tratados, un lenguaje un poco más de vamos a avanzar mucho en el proceso de integración. Yo creo que este lenguaje que ha utilizado es prudente y consistente, porque yo creo que prefiere consolidar algunos elementos básicos de nuestro modelo de convivencia, algunos elementos básicos de nuestros mecanismos de funcionamiento, antes de aventurarse a hablar de reforma de los tratados, una tercera convención para Europa,
que pueda modificar el tratado, Constitución para Europa. Yo creo que ha preferido tocar un poco más tierra, ¿no? Por lo tanto, yo creo que reforzar la unidad europea está haciendo un llamamiento general a consolidar el mercado interior, ¿vale? El mercado interior es el buque insignia de la Unión Europea, ¿vale? Es el eje vertebrador de muchos de los beneficios que estamos recibiendo los ciudadanos europeos a través de las 4 libertades del mismo: libre circulación de bienes, personas, servicios y capitales. Básicamente, la presidencia española lo que quiere es que le demos luz de España, calcio y vitamina D a esa columna vertebral para que continúe funcionando como una y pueda responder ante los obstáculos que tratan de fragmentar el mercado interior. Y por ello hace un llamamiento específico, pues se ve bien la rueda de prensa, se escucha y tal, se observa como un llamamiento específico a la libre circulación de capitales. ¿Por qué la libre circulación de capitales? Porque la libre circulación de capitales es, de las 4 libertades, bienes, personas, servicios, capitales, la que más dificultades ha presentado a lo largo de la historia para su desarrollo. Y de hecho, se está haciendo referencia a la unión bancaria. Se dice, ojo, la unión bancaria hay que cerrarla ya. Yo la unión bancaria la empecé a estudiar a finales del 2013. La unión bancaria se sustenta sobre 3 pilares: un mecanismo único de supervisión, un mecanismo único de resolución y un fondo europeo de garantía de depósitos. Un mecanismo único de supervisión que supervise todos los bancos más importantes de la eurozona. Eso ya lo hemos conseguido. Un mecanismo único de resolución que haga que intervenga cuando un banco atraviese una situación de riesgo a través de un fondo único de resolución que es financiado por el conjunto del sector bancario. ¿Cuál es la asignatura pendiente? El Fondo Europeo de Garantía de Depósitos. El Fondo Europeo de Garantía de Depósitos vendría a garantizar hasta un límite de 100.000 euros los depósitos de los ahorradores. Los depósitos de los ahorradores ante una situación de crisis. ¿Cuál es el problema? ¿Y dónde está el problema otra vez? En el Consejo. Estados como Alemania tienen bastante miedo de que estados que tengan una cierta inestabilidad financiera acaben salpicando a aquellos que tengan unas finanzas más sólidas y tengan que acabar aceptando unos niveles de riesgo mayor. Ahí está el tema, veremos cómo lo solventan, pero desde luego va a ser un punto interesante también de debate en el Consejo, donde llueven tortas, entre comillas, ¿vale? Otro elemento que hay dentro de este epígrafe es reforzar la unidad europea. El nuevo pacto de migración y asilo, ¿vale? El nuevo pacto de migración y asilo viene siendo la asignatura pendiente desde la crisis migratoria del 2015-2016. ¿Vale? Desde entonces, esto es la gran asignatura pendiente que cuesta una barbaridad desatascar, sobre todo en el Consejo. Si bien es cierto que a principios de este mes de junio, hemos adoptado una posición negociadora, o sea, el Consejo ha adoptado una posición negociadora sobre el reglamento de procedimientos de asilo y sobre el reglamento de gestión del asilo y la migración. Esta posición negociadora del Consejo le va a servir de base de negociación a la presidencia española del Consejo con el Parlamento Europeo y a ver si de una vez por todas se ponen de acuerdo, en cuyo caso veríamos un poco la luz, ¿vale? Básicamente se justifica la importancia de priorizar la migración y asilo es porque hay una barbaridad de puntos controvertidos en la legislación. Quizás, por no enrollarme, porque son muchos, aquí hay muchas aristas, pero quizás la más importante de todas es el procedimiento de las solicitudes de asilo, que a día de hoy lo regula el Reglamento de Dublín. El Reglamento de Dublín, aplicable actualmente, no distribuye la responsabilidad entre los Estados miembros, sino que se limita a señalar el Estado responsable de una solicitud de asilo. Esto nos lleva a pensar en falta de solidaridad entre Estados.
Veréis, el reglamento de Dublín establece 3 criterios cuando llega un solicitante de asilo. Como primer criterio, el de la reunificación familiar. Es decir, se va a encargar el Estado en el que el solicitante de asilo ya tenga a un familiar con estatus de refugiado o en proceso de. Ese es el primer criterio. Me parece en cierto modo bien, porque al fin y al cabo la familia es lo primero. Si tienes un familiar, pues bueno. Segundo criterio, se va a encargar el Estado donde el solicitante de asilo ya tenga un permiso de trabajo o un visado. Si da la casualidad de que el solicitante de asilo llega a territorio de la Unión Europea con un visado válido y un permiso de trabajo, ese Estado se va a encargar de gestionar la solicitud de asilo. Tercer criterio, y aquí viene el problema. El tercer criterio dice lo siguiente: se va a encargar de la solicitud de asilo el Estado por cuyo territorio haya accedido el solicitante del asilo, por el cual haya accedido a la Unión Europea. ¿Cuál de los 3 criterios creéis que se utiliza constantemente? El tercero, el último, el del territorio, claro. De ahí que hayan críticas constantes al reglamento actual, ¿vale? Porque se dice, bueno, el reglamento de Dublín no funciona de forma justa. ¿Por qué? No funciona de forma justa porque la responsabilidad de las solicitudes de asilo recae de forma desproporcionada en los estados periféricos. Punto. Segundo, se dice, Dublín no funciona de forma eficaz. ¿Por qué? Porque el solicitante de asilo hay veces que tiene preferencias de alcanzar el estado X y nunca le es atendido en base a ese tercer criterio de la territorialidad. Otra vez se vuelve a decir, Dublín no funciona tampoco de forma eficaz en cuanto a la transferencia de solicitudes de asilo. No funcionan las transferencias de solicitudes de asilo entre Estados miembros. De hecho, ya hay jurisprudencia consolidada en el que si hay un choque entre la Convención Europea de Derechos Humanos y el Reglamento de Dublín, prevalece la Convención Europea de Derechos Humanos, el artículo 3. Es decir, que si tenemos al solicitante de asilo procedente de Kabul que alcanza la costa griega. Una vez alcanza la costa griega, la persona, a pesar de que cogen las huellas dactilares a través de Eurodac, alcanza el estado de Bélgica. En Bélgica le cogen las autoridades nacionales y le dicen, te vamos a devolver al estado por el que has entrado. Y esta persona dice, no, porque sufrí deficiencias en mi trato en Grecia. Y si no, me voy a los tribunales. Derechos humanos. Pues vacío legal. Entonces es como, ostras, este chico se tiene que quedar aquí. Aquí hay un caso conocido, el caso MSS versus Bélgica-Grecia, que dio luego lugar a muchísima más jurisprudencia en este sentido, con lo cual al final se dice que Dublín no funciona ni de forma justa ni de forma eficiente. Por lo tanto, gran asignatura pendiente. Luego, por otro lado, bueno, desde luego, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, por no llamarlo la guerra de Putin, ¿vale? Es algo que constantemente hay que darle seguimiento. Lo primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos en Ucrania es el apoyo al ejército ucraniano y las sanciones contra Rusia. Pero es que esto abarca muchísimos ámbitos, desde ayuda humanitaria, ayuda macrofinanciera, acogida de refugiados, acuerdos de liberalización de comercio, una barbaridad de historias. Por lo tanto, ahí también hay que darle mucho seguimiento. Luego han habido otros temas que no han querido ser tratados, ¿vale? Como prioridad, no sé yo si este a lo mejor tendría cabida en este último de reforzar la Unión Europea, hay uno conocido que es el Plan de Acción para la Democracia Europea. Es un paquete legislativo que comprende unas cuantas normas orientadas a preservar o salvaguardar la salud democrática de la Unión. ¿Por qué? Porque se observó en las anteriores elecciones europeas cómo el debate electoral había migrado, de nuevo hablamos de migración, había una migración del debate electoral a las redes sociales. Y las redes sociales en algunas ocasiones habían hecho uso de forma fraudulenta. Y también se había experimentado, se había observado,
cómo los medios de comunicación, fruto de determinadas presiones, no habían llegado a comunicar con la libertad necesaria al ciudadano europeo. Por lo tanto, detectando esto, la Comisión Europea puso propuestas sobre la mesa. En 2021, a través de una comunicación, invitó a los colegisladores, Parlamento Europeo y Consejo, a ponerse las pilas al respecto. Ahí hay una serie ya de leyes no porque no son leyes aún, de propuestas en funcionamiento, discutiéndose. A destacar, yo diría, la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación. Creo que esa va a ser la gran ley en este sentido. Pero por los tiempos que están llevando, me estoy haciendo la idea de que esto va a ser concluido a principios, mediados del 2024, con lo que creo que esto acabará como en manos del Consejo cuando lo presida Bélgica. ¿Vale? Por otro lado, la salud. La salud no ha sido puesta como prioridad, pero la salud es, desde luego, importantísimo, con especial énfasis en la salud mental. Veréis, en la Unión Europea no tiene competencias en materia de salud, no tiene competencias exclusivas ni competencias compartidas. Pero la idea, ¿cuál es? La idea es que todos caminemos hacia una Europa común de la salud. Mientras no tengamos competencias exclusivas ni compartidas, tendremos que conformarnos con las competencias de coordinación y apoyo que tenemos, ¿vale? Pero si se da una eventual reforma de los tratados, nos estamos planteando, o se plantea, la posibilidad de compartir entre Estados miembros y la Unión Europea la salud como competencia compartida. Y dependiendo del tipo de situación, entraría a regular el Estado o entraría a regular la Unión Europea. Pongamos la situación de una pandemia. Si vuelve a haber una pandemia, a título individual, esto nos supera a todos. ¿Quién está mejor posicionado para entrar a regular en el supuesto de una nueva pandemia? A priori, la Unión, en bloque. Un tema individual que es mejor gestionado a nivel nacional o local, pues sería el Estado miembro X. Por lo tanto, probablemente que acabe por ahí sería lo más idóneo. Y he dicho especial énfasis en la salud mental, y esto lo menciono porque, tirando unos cuantos eurobarómetros para atrás, salió que la principal preocupación de los jóvenes es la salud mental. Y a partir de ese momento, también se empezaron a poner las pilas en este sentido, la Comisión Europea. De hecho, la comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakide, vino unos días antes a hablar con Pedro Sánchez para, en cierto modo, también conseguir que esto fuera como prioridad, me dio eso por lo menos la sensación, de que fuera incluido como prioridad para la presidencia española. Finalmente, unos días más tarde, no fue incluido. Otro tema que se ha quedado fuera del tintero es la reforma de la política pesquera común, ¿vale? Una reforma orientada a priori a garantizar la sostenibilidad de los recursos pesqueros, a garantizar el cuidado de los ecosistemas y, por extensión, de la biodiversidad. Me parece fantástico, lo que pasa es que no entro en esto porque hay muchos temas dentro de la reforma pesquera. Solo espero, y esto es muy importante, solo espero que se escuche mejor a los profesionales de la pesca que lo que en su día hicieron con los agricultores para la PAC, porque creo que ahí no se les escuchó lo suficientemente y tenemos una PAC con deficiencias e ineficiencias. Espero que ahora, para el tema de la política pesquera común, esto vaya mejor, ¿vale? Y otro tema importante es el de la digitalización, que tampoco lo han mencionado como prioridad, pero bueno, es otro tema también importante. Ya hemos conseguido avanzar mucho. Hemos aprobado la Digital Markets Act, la Ley de Mercados Digitales, que básicamente viene a evitar que las plataformas intermedias online abusen de su posición de intermediarios de forma ex ante, previa, imponiéndoles unas obligaciones previas. Hay unos umbrales para que no todas las empresas caigan bajo esta ley y, de momento, bajo el acrónimo GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft caerían aquí, con lo cual tenemos, en cierto modo, más salvaguardada la conducta de estas empresas en Europa. También la Digital Services Act, que vendría a regular el contenido a encontrar online, que también eso es importante.
Pero en temas de digitalización aún quedan muchas cosas pendientes, con propuestas también sobre la mesa, como el paso del 5G al 6G. Ahí hay estudios aún de cómo podemos hacer esto, de cómo podríamos acabar generalizándolo, pero bueno. O la digitalización de la justicia. La digitalización de la justicia es otro de los temas que están tocando las instituciones europeas y tampoco se ha puesto sobre la mesa. Bueno, y en definitiva, yo creo que ahí hemos tocado todo, funciones, qué es, con quién compartimos esa agenda estratégica de 18 meses, un poco los riesgos, un poco la importancia de cada uno de los temas. Yo acabaría haciendo una reflexión, prefiero además acabar así, que podía haber cabido también al principio, pero mejor así. La conferencia rezaba: la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, una presidencia de todos los españoles. Esto es importante, de todos los españoles. Si bien de facto se reúne el ministro X del partido político X, la realidad que inspira las presidencias rotatorias, más allá de evitar que un solo Estado ocupe la presidencia durante 5 años, es tratar de fomentar, de lograr una participación plural, una participación diversa, una participación representativa del país. En cierto modo, tenemos que tratar de alejarnos de intereses partidistas. Ahora que saltamos de un tren electoral para subirnos a otro, conviene que no mezclemos actos de campaña con actos de la presidencia del Consejo, ¿vale? Es importante porque si mezclamos peras con manzanas, aunque no se diga fuera de los pasillos de las instituciones europeas, ya os digo que lo que piensan es que esto tiene un doble riesgo. 1, distorsionar los mensajes electorales, con lo cual esto afecta a la propia transparencia del propio proceso electoral. Y 2, más allá de distorsionar los mensajes electorales, estaría el hecho de que estamos alejando la realidad de la Unión Europea al nacional español como ciudadano europeo en un momento histórico. Histórico porque al fin y al cabo tienen que pasar muchos años otra vez para que volvamos a tener la presidencia. Es una ocasión para acercar la realidad europea al nacional español. Van a haber más de 350 eventos relacionados con la presidencia española del Consejo, muchos de los cuales se van a celebrar cruzando la geografía europea. Quizás no estaría de más que durante la campaña electoral se pudieran trasladar algunos eventos a Bruselas y Luxemburgo a fin de garantizar la neutralidad electoral. No obstante, he de decir que es fantástico que vayamos a tener tantos eventos cruzando la geografía española de este a oeste, de sur a norte. Es fantástico, así debe ser, así lo hacen todos los países cuando ostentan la presidencia semestral. Esto hace realmente Europa y esto enriquece también a la Unión Europea con las particularidades de las respectivas naciones. Ya hay muchos eventos programados. En Vigo está el Consejo Informal, se va a celebrar el Consejo Informal de Agricultura y Pesca. En Valladolid se celebrará el de Telecomunicaciones y Transporte. En Bilbao, Competitividad, Mercado Interior e Industria. En Valencia, para el mes de mediados de octubre más o menos, tendremos el Consejo de Asuntos Exteriores en materia de comercio exterior, interesantísimo. Con lo cual esto yo creo que hay que abrazarlo. Yo creo que es un reflejo geográfico de que la presidencia española del Consejo es una presidencia de todos los españoles. Y con ello, gracias por estar aquí. Yo creo que con actos como este conseguimos tender un mejor puente entre Valencia y las instituciones europeas. Por lo que muchas gracias.